Muy buenas a todos. Bienvenidos al Proceso de Aprendizaje 4, programa 1. Soy Nayeli Saavedra y hoy nos meteremos con un tema durísimo, el Gran Terror. Conmigo, Gaby. Hola Nayeli. Hola a todos. Y Lorena Bravo. Hola, tema complicado, pero hay que hablarlo. Muy bien, empezaremos por el inicio. Gaby, ¿qué pasó el 25 de febrero de 1956? Ese día, en el siglo XX, del Congreso del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev dio un discurso secreto. Criticó durísimo a Iosif Stalin. Ahí se destapa todo lo que se llamó el Gran Terror. Habló de entre 1936 y 1938, 750.000 personas ejecutadas, más de 1 millón deportadas a los Gulag, campos de trabajos forzados. Cifras que no entran en la cabeza. Khrushchev dijo que la culpa era de la adoración de Stalin y de su control brutal para eliminar oponentes. Esa fue la primera versión oficial. 12 años después, el historiador Conquest lo respalda. Dice que Stalin tenía una naturaleza sádica, que mataba para tener el dominio total del partido. O sea, ¿el malo era solo él? Gaby, ¿por qué Khrushchev esperó hasta 1956 para hablar? Porque Stalin murió en 1956 y Khrushchev recién en 1956 logró consolidar poder dentro del partido. Si lo decía antes, los aliados de Stalin lo acusaban de traidor y lo purgaban a él. Además, en el siglo XX, el Congreso era puerta cerrada, solo para miembros del partido. Ahí podían hablar sin que el mundo entero se entere de inmediato. ¿Por qué en secreto? ¿A qué le tenía miedo Khrushchev? Le tenía miedo a dos cosas. Primero, a los viejos estalinistas del partido. Si se enteraban antes, lo destruían políticamente. Segundo, a la imagen internacional de la URSS. Si el mundo sabía que el líder anterior había matado a cientos de miles, el comunismo quedaba muy mal. Por eso mismo, el discurso se filtró poco a poco. Pero después pasaron los 90 y cayó la Unión Soviética y desclasificaron archivos, y gran parte de esa narrativa era incorrecta. Muy bien, para entender esto, explíquenme el sistema. ¿Cómo era la URSS? 1922 a 1991 fue un régimen totalitario y opresor. Represión política brutal, se eliminaba cualquier disidencia. Y hubo miles de fallecidos políticos, pero también por decisiones económicas malas. A ver, explícame, como si tuviera 15 años. ¿Qué fallaba en el sistema? 3 cosas. Primero, la economía era planificada desde Moscú. Si un plan fallaba, en vez de arreglarlo, buscaban culpables. Segundo, solo existía un partido. No podías pensar distinto, porque eras enemigo. Tercero, la política secreta, la NKVD, podía arrestar a cualquiera sin pruebas. Con eso el miedo gobernaba. Aquí entra el libro El gran miedo de James Harris. ¿Y qué dice Harris que cambia todo? James Harris dice que el gran terror no fue para que Stalin tenga más poder. Dice que fue por instinto de supervivencia. Stalin creía de verdad que había complots para matarlo, por dentro y por fuera. ¿No era solo sadismo entonces? Harris defiende que no vino de una personalidad sádica, vino de fallos del propio sistema soviético.
fallos en la economía, en la política, en la seguridad, y esos fallos llevaron al caos de los finales de los 30. ¿Y quiénes más estuvieron metidos? Casi todos los élites del partido, de alto rango y locales, los servicios secretos y también mucha gente común, vecinos que denunciaban a vecinos, compañeros de trabajo. El sistema hizo que todos participaran. Entonces por eso el relato de Shushu de un solo culpable era como. Exacto. Así, la culpa no caía sobre el partido completo, ni se ponía en duda el sistema. Chicas, aquí falta algo, la propaganda. Muy bien, ¿y cómo vendían a Stalin? Como el padre de la nación, su cara estaba en escuelas, fábricas, billetes, libros. En todos los discursos hablaban de él como el genio infalible. Y si en tu casa no tenías su retrato, era sospechoso. Tenías que demostrar lealtad todo el tiempo. ¿Y creen que el culto a la personalidad sirve para controlar un país? Sí, porque si admiras ciegamente a una persona, no cuestionarás sus decisiones, aunque sean malas. También sirve para eliminar a todo el que piense distinto. Si no aplaudes, si no gritas, ya eres traidor. Así se cayó a millones. Basta de cifras, hablemos de personas. Les cuento 3 casos reales que pasaron miles de veces. Caso 1. El militar. El militar general Iván Petrov, 42 años, 20 años en el Ejército Rojo con medallas. En 1937 lo llaman a Moscú. Sospechas de conspiración. Stalin tenía miedo de un golpe militar. Ese año se fusilaron a 3 de 5 generales. A Petrov lo interrogaron 3 días. Confesó que era espía alemán. Lo fusilaron. Su esposa y 2 hijos fueron a Gulag. Bien, así se quedaron sin sus mejores militares. Doctora Elena Volkova, 35 años, bióloga e investigaba cómo mejorar el trigo. En el año 1938, un compañero la denunció por saboteo, debido a una discusión sobre ciencia. ¿Y qué pasó? 10 años en Colima, a menos 40 grados, su investigación se perdió. URSS perdió científicos justo cuando lo necesitaba. Bien, Mijaíl Orlov, maestro de la historia, 50 años. Un alumno dijo en casa, el profe dijo que Stalin se equivoca. ¿Lo dijo? Nadie sabe, pero lo arrestaron. Esa noche, 8 años de purga, cuando salió no tenía nada. Ese era el miedo, que cualquiera podía condenarte. 3 vidas, militar, científica, maestro, gente que servía al país. Así se rompió la confianza. ¿Y qué dejó todo esto, Lore? Miles arrestados, ejecutados o en gulags. Pero también un ambiente de miedo constante. La gente evitaba opinar. Familias separadas y desconfianza en la vida cotidiana. Se debilitó todo, militares, científicos, profesores y funcionarios. ¿Y el gobierno cómo se mantuvo? Con propagandas y censura presentaban a Stalin como indispensable para la seguridad. Después de los documentos desclasificados, los historiadores pudieron debatir. Pero todo coincide, fue una de las etapas más oscuras de la historia soviética. ¿Y se puede sanar a un país después de esto? Es difícil, se puede, pero toma décadas. Primero hay que hablar, enseñar en las escuelas. Sin memoria no hay sanación.
y la URSS nunca terminó ese proceso completo. Muy bien, cerramos. ¿Y con qué nos quedamos? Con que el poder sin control se pudre. El gran terror no fue solo culpa de un hombre, fueron fallos de sistema, miedo y una sociedad que denunció por sobrevivir. Y usar el miedo como herramienta política destruye un país desde adentro, destruye familias, instituciones y confianza. Esas heridas duran generaciones. Sí, y también con que la historia hay que leerla completa, con documentos, sin ideología. Duele, pero es la única forma de que no se repita. Bien, gracias Gaby. Gracias a ustedes. Y muchas gracias Lorena Valentina Bravo Ruiz. Gracias, Nayi. Bien, y yo soy Nayeli Saavedra y esto fue el proceso de aprendizaje 4, programa 1, El Gran Terror. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.